debate, polémica o necesidad de conocer. Y la ciencia siempre permite que uno pueda preguntar a los que saben, a ver si nos pueden orientar, si podemos conocer más de esto de las células madre. Hay una definición, ¿no?, que hemos consensuado para saber de qué hablamos, señor director. ¿Qué son las células madres? Son embrionarias con las que se generan todas las células del cuerpo humano. ¿Está bien hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo eso? Totalmente. Bueno. Y células madres adultas son las que generan otras células, hijas, dentro del tejido en el que se encuentran. ¿También está ahí? Sí. No está muy convencido. No tan, pero... A ver, ¿por qué no? En realidad el escenario está fuera de la polémica. No, el escenario es científico. La polémica es otra. Si se utiliza o no se utiliza. Claro, pero tenemos que bregar para que la polémica no exista, que haya acuerdos, ¿no? Para que esto progrese, para que realmente sea útil. Recuerde que la palabra proviene del griego polémicos, que era una forma de guerra. Entonces, tratamos de consensuar cosas y encontrar puntos de apoyo. El escenario hay que dividirlo en internacional y nacional para poder llegar a esto de la definición de las células. No nos olvidemos del escenario internacional porque si no quedamos aislados del mundo. Y dentro del escenario nacional, reconocer que estas células están inmersas en un tipo de medicina que se llama medicina regenerativa y que no es nueva, todo lo contrario, tiene más de 50 años y lo han demostrado especialistas como el doctor, realizando trasplantes de médula ósea exitosos que salvan miles de niños y jóvenes por año. Le diría que más de 10.000 son trasplantados por año en el mundo, y que ha sido aceptado por una casualidad que si el tiempo nos da después se lo cuento, muy interesante, es la forma en cómo las investigaciones llegan algún día a ser efectivas. Y entendiendo que esa medicina regenerativa tiene ahora un auge, el escenario se divide así. Por un lado, los científicos que trabajan investigando esto, para lo cual el país tiene un clima muy favorable. Por otro lado, los pacientes que demandan la posibilidad de solucionar su problema. Otro es el grupo tratante, médicos, biólogos, técnicos, enfermeros que auxilian esto. Y un grupo que lamentablemente tengo que mencionarlo, de advenedizos, oportunistas, que lucran con lo que la gente no sabe. Está bien. Doctor, Sí. ¿se pueden utilizar, se deben utilizar estas células? Bueno, tenemos que separar, ¿cierto? En principio todas las tenemos. Todos somos portadores de estas células. Por supuesto. Por supuesto. Como decíamos, está la célula embrionaria, ¿verdad?, que es la que constituye un organismo, constituye todas las células del organismo, de hecho. El empleo de estas células ha generado y genera grandes expectativas, pero tiene algunos cuestionamientos religiosos, éticos, porque implica actuar sobre el embrión, tomar células del embrión. Y ha despertado grandes expectativas. Esto es tomar células del embrión, claro, y conservarlas. De hecho, la célula embrionaria genera todas las células del organismo, ¿cierto? Uno puede tomarlas, cultivarlas y generar hepatocitos, cardiomiocitos, la célula que usted quiera. Del hígado, del corazón. De lo que usted quiera, ¿cierto? Esto ha generado muchas expectativas que todavía no han concluido con buenos resultados. Es una cosa que se espera constantemente, se sigue esperando que se desarrolle esta expectativa. ¿Cuáles serían los fundamentos religiosos o éticos que impedirían esto? Operar sobre el embrión. Claro, ahí está la destruir cuestión. el embrión. ¿Se destruye el embrión? Sí, se están comenzando a utilizar protocolos en donde no es necesaria la destrucción del embrión, ¿cierto?, para generar este tipo de células. Pero ese es uno de los obstáculos principales. Y por otro lado tenemos la célula madre adulta, ¿cierto?,
que hasta ahora ha tenido una indicación precisa, aceptada internacionalmente, que es el trasplante de lo que nosotros llamamos célula progenitora hematopoyética, célula madre de los elementos sanguíneos, que está situada en la médula ósea. Eso no lo discute absolutamente nadie y se utiliza para el trasplante de leucemias, linfomas, mielomas, déficit inmunológico severos combinados en los niños, con muy buenos resultados. Es en algunos casos la última línea de tratamiento en leucemia que determina la cura de la enfermedad. Ahora bien, con el doctor diferíamos en la segunda definición, bueno, pero era una diferencia muy sutil. ¿Por qué? Porque había un dogma hasta hace muy poco que la célula madre hematopoyética solo podía generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pues aparece lo que es el antidogma. Tomamos células de la médula ósea, las cultivamos y se pueden generar células de otra estirpe, por ejemplo, cardiomiocitos, hepatocitos, cultivadas con los elementos necesarios. Es muy curioso todo esto, pero eso ha sido demostrado in vitro. Y de ahí surge, ¿cierto?, la posibilidad de utilizar esta célula en protocolos, y esto hay que recalcarlo muy bien, en protocolos bien definidos, para el tratamiento de otras enfermedades. Vamos a hablar de esos tratamientos y qué se puede hacer concretamente, si ustedes me permiten, después de la pausa. Perfecto. Tenemos algunas preguntas. Carmen de Berazategui, ¿se puede curar la artrosis con las células madre? Es uno de los temas menos sensibles, de los tejidos menos sensibles para la opinión pública y de los entes reguladores. Hay oportunidades dentro de la evolución de la artrosis en donde se puede regenerar el cartílago. Pero volvamos a lo que dijimos, en el escenario existen entes reguladores en este país. Bueno, ¿y qué dice el ente regulador? ¿Se puede usar para esto la célula madre o no? No, el ente regulador debe vigilar que eso que se usa para la artrosis esté dentro de un protocolo perfectamente establecido, donde el paciente haya firmado un consentimiento, sí, entendiendo bien de qué se trata, cómo va a seguir adelante, quién se va a hacer Si se cumple cargo. ese protocolo, este tratamiento se puede hacer. Perdón, INCUCAI con éxito. ha aprobado un protocolo en donde se utilizan el cultivo de condrocitos, que son... ¿Qué son? Las células... Son células... Estamos hablando recién. Sí, cuénteme qué son. Son las células que integran el cartílago de la articulación, ¿cierto? Esa superficie. Cuando esa superficie tiene una pequeña solución de continuidad, ¿cierto? Eso duele muchísimo. Y se ha intentado repararlo por muchos medios. Al poder cultivar condrocitos e incorporarlos allí, eso supone la solución del problema. Es decir, que todo pasa por jerarquizar esto de células madres, proponer protocolos bien desarrollados, bien diseñados, y desarrollarlos, y después ver si son útiles o no. Diego de la Plata, yo fui tratado con célula madre y mis valores cardíacos se normalizaron. Bueno, en eso sí tenemos mucha experiencia y en nuestro protocolo aprobado por ANMAT e INCUCAI tenemos 20 pacientes tratados con 8 años de antigüedad los primeros, con un éxito importante. Perdón, yo voy a hacer una acotación en donde no estoy tan de acuerdo con el doctor. La opinión de Diego era... Sí. Es Diego. útil para Diego, es una persona, ¿cierto? Estos protocolos necesitan necesariamente de pacientes, de muchos pacientes. Se ha publicado recientemente un estudio, un metaanálisis efectuado en Inglaterra, donde las conclusiones son categóricas. La infusión de células madres, ¿cierto? ¿Se llama infusión? Sí, no, sí, está bien, infusión, sí. Se toman de la cresta ilíaca, donde están, se procesan, se separan las células que se necesitan y se infunden. Se infunden o se introduce un catéter, se llega al corazón, a la superficie en donde está el infarto y se colocan ahí. Y se inyectan. Si usted quiere es una infusión o una inyección. Las conclusiones son, a largo plazo, tomando 1.700 pacientes, doctor, es muy importante esto, mejora muy poco la fracción de eyección, que es uno de los parámetros medidos, ¿cierto? Y depende del número de células infundidas. Pero fundamentalmente es necesario, y esta es la conclusión principal del metaanálisis, miles de pacientes, y eso se está desarrollando,
para ver si todo este procedimiento mejora la sobrevida del paciente, que es lo que a nosotros nos interesa. Alberto Pilar, sí. Pero volvamos al tema. El catéter, para no infundir las células directamente en el torrente circulatorio y que no llegaran al sitio que uno quiere, ha sido inventado por argentinos. Diseñado, probado por primera vez en el mundo, en este protocolo que le cuento. Hoy se aplica en todo el mundo, la patente ya no pertenece a la Argentina, los dividendos pertenecen al otro lado del hemisferio, y para obtener uno de esos catéteres tenemos que pagar los impuestos y las autorizaciones de aduana, etcétera, etcétera. O sea que estamos perdiendo nuestro capital en forma lastimosa. Así como tristemente vemos colectas para realizarse tratamientos con células madre, en el caso aprobado mundialmente en médula ósea, en lugares del mundo en donde la hacen alumnos nuestros, que la haríamos acá mucho mejor y gratis. El Hospital Garrahan es un ejemplo imbatible. Y sin embargo, trasladan esa familia con todo el drama que esto significa, pensando que más allá van a obtener un mejor tratamiento. Alberto de Pilar dice, ¿puedo ser donante de células madre? ¿Puede uno donar las células? ¿Qué condiciones tiene que cumplir? No, solamente una posibilidad, ser donante de células progenitoras hematopoyéticas para un trasplante de médula ósea con un donante no emparentado. Este registro está en funcionamiento en el INCUCAI desde el año 2003. Está incorporada una red internacional en donde hay 20 millones de donantes inscriptos, y es donar células progenitoras de la sangre para un paciente que no tiene el donante familiar y con el cual es compatible. Que esto se puede hacer ya. Sí, hay que ir a un centro de donantes, está bien. donar sangre, Sí. Es tener entre 18 y 55 años de edad, estar sano e inscribirse. Y va a estar inscripto con su histocompatibilidad. El INCUCAI tiene en este momento más de 30.000 donantes inscriptos. Se han hecho trasplantes con células que se han traído del exterior, y nuestros donantes han servido para pacientes argentinos y del exterior también. Es una cosa que se ha desarrollado en los últimos 10 años. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. A usted.